En una tarde de lluvia de octubre de 2004, en un caserío del Valle de Salazar en Navarra, un niño de 9 años estaba haciendo algo que la mayoría de los niños de su edad no habrían hecho. Jamás un sábado por la tarde cuando llovían estaba leyendo los cuadernos del abuelo. No, porque nadie le hubiera dicho que los leyera, sino porque el abuelo Fermín llevaba 3 semanas en el hospital de Pamplona, con una cadera rota, y el caserío estaba más silencioso de lo normal. Y Iker Zabalza Iriarte, que tenía 9 años y el pelo oscuro, y esa manera de quedarse quieto observando que su madre describía como desesperante cuando era pequeño, y como admirable cuando fue mayor, había encontrado los cuadernos en el escritorio del abuelo, cuando buscaba algo con que entretenerse. A los cuadernos eran 4, de tapas de cartón verde, del tipo que se vendía en las papelerías de Ochagavía en los años 80 y 90, tenían fechas en el lomo escritas con rotulador a 1983 a 1988, 1989 to 1994, 1995 to 1999, 2000 a 2004. Iker cogió el primero. Lo abrió. La letra del abuelo Fermín era apretada, irregular. La letra de alguien que había aprendido a escribir en la escuela de los años 50 y que había mantenido el hábito durante 50 años de vida en el Valle de Salazar. Lo que escribía en los cuadernos no era un diario exactamente, era un registro de todo lo que pasaba en la finca con el ganado y con los pastos y con el tractor. Y el tractor era lo que más espacio ocupaba. Déjame contarte sobre el abuelo Fermín y su tractor, antes de contarte lo que Iker descubrió, porque sin entender al hombre y a la máquina, no puedes entender la importancia del descubrimiento. Fermín Zabalza Goñi había nacido en 1932, en el caserío del Valle de Salazar, que llevaba el nombre de la familia desde antes de que ningún Zabalza recordara cuando había empezado a llamarse así. Había trabajado ese caserío toda su vida, a las vacas de leche que en el Pirineo navarro eran la economía principal de los caseríos del valle, los pastos de montaña donde el ganado pasaba el verano, el bosque de hayas que daba madera y setas, y ese olor específico del otoño pirenaico que es diferente al otoño de cualquier otro sitio. Y tenía un tractor. El tractor era un Ebro 160 del año 1969, naranja con los detalles en gris, el mismo modelo que había aparecido varias veces en el canal, porque el Ebro 160 fue en los años 60 y 70 uno de los tractores más vendidos en las explotaciones ganaderas del norte de España por su combinación de potencia moderada y tracción fiable en terrenos difíciles. San Fermín lo había comprado en 1972, 3 años después de que saliera de fábrica, de segunda mano a un ganadero de Roncal que se había comprado algo más moderno. Había costado 80.000 pesetas que Fermín había pagado en 2 plazos, en 2 años, y lo había mantenido durante 32 años, con una atención que en el Valle de Salazar era conocida y que los vecinos describían siempre con la misma frase: el tractor de Fermín siempre arranca. Esa frase parecía una observación casual. Resultó ser mucho más que eso. Déjame contarte lo que Iker encontró en los cuadernos, porque en eso está el corazón de la historia. Iker tardó 3 horas en leer los 4 cuadernos. No los leyó enteros porque eran muchas páginas y mucha información técnica sobre el ganado y los pastos, que todavía no entendía completamente, pero leyó las partes del tractor. Y en las partes del tractor encontró algo que lo hizo sentarse muy recto en la silla del escritorio del abuelo. El abuelo Fermín había registrado en los cuadernos, para cada año desde 1983, 2 cosas relacionadas con el tractor: el número de días que el tractor había fallado en arrancar o había necesitado reparación urgente, y el coste total de mantenimiento anual.
Los días de fallo de El Ebro de Fermín A. En 20 años 3. 3 días. En 20 años. En que el tractor no había arrancado o había necesitado parar por una avería en el coste de mantenimiento anual. Fermín anotaba cada año lo que había gastado en piezas y en el mecánico. La media de 20 años era de 42.000 pesetas anuales, aproximadamente 250 euros al año. En el momento en que Iker leía, Iker miró esos números durante un momento, luego fue a buscar a su padre. Miquel Zabalza tenía 43 años y había heredado la gestión del caserío, mientras el abuelo Fermín estaba en el hospital. Estaba en la cocina del caserío con un café y los papeles de la cooperativa ganadera del Valle en Gaita, dijo Iker en los cuadernos del Haití de Miquel lo miró. ¿Los has estado leyendo? Las partes del tractor, dijo Iker. ¿Sabías que el tractor del Haití te ha fallado solo 3 días en 20 años? Miquel lo miró. No, dijo Miquel, no lo sabía exactamente. Sabía que era fiable en Iker. Fue al escritorio. Volvió con el cuaderno más reciente. Lo abrió por la página donde el abuelo anotaba los costes de mantenimiento. ¿Y qué cuesta 250 euros al año de media? Dijo Iker. Miquel cogió el cuaderno. Miró los números, las columnas de años y costes, las anotaciones de Fermín junto a cada cifra explicando que había necesitado ese año. Luego dijo: ¿de dónde sacas que son 250 euros de media? Iker había hecho la suma de los últimos 5 años y la había dividido entre 5. Le mostró el cálculo en el margen del cuaderno. Miquel lo miró. Luego volvió a mirar el cuaderno. Luego miró a su hijo de 9 años. ¿Y? Dijo Miquel a Iker. Lo miró. En la cooperativa, dijo Iker, cuando los ganaderos hablan del tractor de Garmendia, dicen que le costó el año pasado 800 euros de reparaciones. Y el de Elizondo tuvo que parar una semana en junio, cuando estaba en el pasto de verano. Miquel lo miró. ¿Cómo sabes lo de Garmendia y Elizondo? Lo escuché en la cooperativa el mes pasado, dijo Iker cuando fui contigo a entregar la leche. Miquel asintió. Recordaba ese día. Recordaba que Iker había estado callado en la cooperativa, que era lo que Iker hacía cuando estaba escuchando algo que le parecía importante. ¿Y cuántos años tiene el tractor de Garmendia? Dijo Miquel a Iker. Lo miró. 7. Dijo Iker. Lo compró en 1997. Miquel estuvo en silencio un momento. Iker continuó. El tractor del Haití tiene 32 años y ha fallado 3 días en 20 y cuesta 250 euros al año de media. ¿Eso no es el mejor tractor del Valle? Miquel lo miró durante un momento. Luego cogió el cuaderno. Luego miró por la ventana hacia el cobertizo, donde el Ebro naranja estaba aparcado exactamente donde Fermín lo dejaba siempre. Luego dijo algo que Iker no esperaba. Dijo: no lo sé, pero deberíamos averiguarlo. Déjame contarte lo que padre e hijo hicieron en los días siguientes, porque en ese proceso está la parte más interesante de la historia. Miquel fue a la cooperativa ganadera del Valle. Habló con el secretario, que llevaba 20 años llevando los registros de la cooperativa y que conocía las explotaciones del Valle de Salazar mejor que nadie. Le preguntó si la cooperativa tenía datos sobre averías de tractores o costes de mantenimiento de los socios. Al secretario lo miró. ¿Para qué quieres saber eso? Miquel explicó lo que Iker había encontrado en los cuadernos del abuelo. El secretario escuchó. Luego dijo: no tenemos esos datos sistematizados, pero sé lo que sé. Y lo que sé es que el tractor de Fermín Zabalza es el que menos problemas ha dado en el Valle desde que yo llevo la cooperativa. ¿Lo sabías? Dijo Miquel. Lo intuía, dijo el secretario. Pero no lo había calculado el secretario, que se llamaba Bernardo, y que tenía 60 años y una memoria específica para los detalles de las explotaciones del Valle. Fue pasando por los ganaderos que recordaba y sus problemas con los tractores. Avería de Garmendia en junio del año pasado.
Parada de Elizondo en agosto de 2002. En reparación Mayo RDI Riberen. En 2001 en compra de tractor nuevo de Huarte en 2000 porque el anterior ya no valía, y el Ebro de Fermín. Sin incidencias reseñables en los 20 años que Bernardo llevaba la cooperativa. Bernardo miró a Miquel. Tu padre tiene el mejor tractor del valle, dijo Bernardo, y creo que ni él mismo lo sabe con exactitud. A Miquel volvió al caserío. Fue a ver a Iker, que estaba haciendo los deberes del colegio en la cocina. Tenías razón, dijo Miquel, en el tractor del Haitite es el mejor del valle, y según Bernardo probablemente lo ha sido durante 20 años. Iker lo miró. ¿Y el Haití, te lo sabe? Miquel lo intuye, dijo Miquel. Sabe que su tractor es bueno, pero no creo que sepa exactamente cuánto mejor es que los demás. Iker lo miró. Tenemos que contárselo, dijo Iker. Miquel asintió. Cuando salga del hospital, dijo Miquel, déjame contarte la visita al hospital, porque ese momento tiene su propio peso. Fermín llevaba 3 semanas en el hospital de Pamplona, cuando Miquel e Iker fueron a verle ese sábado. La cadera estaba en proceso de recuperación, y el médico decía que en 2 semanas más podría volver al caserío, que era exactamente lo que Fermín quería escuchar cada vez que veía al médico. Cuando Miquel e Iker entraron en la habitación, Fermín estaba sentado en la cama con el periódico de Pamplona, y esa expresión de alguien que está descansando en contra de su voluntad. Dijo Iker. Fermín lo miró, luego miró a Miquel, luego volvió a mirar a Iker. ¿Qué has hecho, tío? Cuando un niño entra con esa cara ha hecho algo. Iker lo miró. He leído tus cuadernos, dijo Iker, en las partes del tractor. Fermín lo miró, y Iker sacó el papel donde había anotado los cálculos. Lo puso sobre la cama del abuelo en el tractor. Ha fallado 3 días en 20 años, dijo Iker, y cuesta 250 euros al año de media. Y Bernardo de la cooperativa dice que es el mejor tractor del valle, y que probablemente lo ha sido durante 20 años. Fermín miró el papel, luego miró a Iker, luego miró los números otra vez. Estuvo en silencio durante un momento que Iker no supo cuánto duraban. Luego dijo algo inesperado. Dijo, 250 euros de media. Iker, los últimos 5 años. He hecho la suma y la he dividido entre 5. Fermín miró a Miquel. Miquel asintió confirmando el cálculo. Fermín estuvo en silencio otro momento. Luego dijo, sabía que era un buen tractor, pero no sabía que era el mejor del valle. Iker lo miró. ¿Por qué no lo mediste antes? Fermín lo miró. Porque medía lo que hacía falta medir, dijo Fermín. El ganado, los pastos, la leche. El tractor era el tractor. Funcionaba y lo mantenía. No se me ocurrió medirlo. También a Iker lo miró. Pero funcionaba tan bien que merecía medirse. Fermín lo miró durante un momento. Tenía una cosa que funciona bien durante 20 años y que nadie ha cuantificado exactamente cuánto mejor funciona que las demás cosas equivalentes. Es exactamente la cosa que más merece medirse. Luego dijo algo que Iker guardó para siempre. Dijo a Iker Cheso, has encontrado lo que yo no supe buscar. Y eso vale más que encontrar lo que uno sabe que tiene que buscar. Era la distinción más elegante que Iker había recibido en sus 9 años, y también la más difícil de entender completamente. Aunque Iker la entendió mejor de lo que Fermín esperaba, porque Iker era del tipo de niños que entienden las cosas difíciles si se les dan en las palabras correctas. Déjame contarte lo que pasó cuando Fermín volvió al caserío, porque el regreso tiene su propio capítulo. Fermín volvió al caserío de Salazar 2 semanas después, con muletas y con la instrucción del médico de no hacer esfuerzos durante otros 2 meses. Fue al cobertizo antes de entrar en la casa, porque los hombres del Pirineo Navarro que han estado 3 semanas fuera van primero al ganado y al tractor y luego a la casa. El Ebro estaba ahí, naranja
en la sombra del cobertizo, exactamente donde Fermín lo dejaba siempre. Fermín puso la mano en el capó, luego fue a buscar a Iker, que estaba en el porche del caserío esperando. Se sentó a su lado en el banco del porche. En 3 días en 20 años, dijo Fermín. En voz baja, en 3 días en 20 años. Confirmó Iker. Fermín miró el cobertizo desde el porche. Luego dijo, ¿sabes por qué no ha fallado más? Iker lo miró. Fermín, porque lo cuido como si fuera a durar 100 años, dijo Fermín. Y porque cuando algo empieza a sonar diferente lo arreglo antes de que deje de funcionar. No espero a que se rompa. Lo arreglo cuando empieza a avisarme. Iker lo miró. ¿Y cómo sabes cuando te avisa? Fermín lo miró. Por el sonido, dijo Fermín. Cuando llevas 30 años escuchando un motor sabes exactamente cómo suena. Cuando está bien, y cuando suena diferente lo notas antes de que el cambio sea grande. Iker asintió. Era la explicación técnica de por qué el Ebro de Fermín había fallado 3 días en 20 años, mientras los tractores más nuevos de los vecinos fallaban con más frecuencia. No era magia ni suerte, era mantenimiento preventivo, basado en el conocimiento del sonido específico de esa máquina. Específica. Después de 30 años de escucharla, déjame contarte los años que siguieron, porque Iker Zabalza-Iriarte no se quedó en ese banco del porche del caserío de Salazar. Iker creció en el valle, estudió en el Instituto de Ochagavía, luego estudió Ingeniería de Mantenimiento Industrial en la Universidad Pública de Navarra, que era exactamente lo que el cuaderno del abuelo le había enseñado a los 9 años, que merecía entenderse cómo funciona el mantenimiento preventivo, por qué funciona y cómo medir si funciona. Volvió al caserío, no a abandonar la ingeniería, sino a aplicarla. Digitalizó los cuadernos del abuelo, creó un sistema de registro que seguía exactamente el mismo formato que Fermín había usado desde 1983, pero en una aplicación de móvil que enviaba alertas cuando los costes de mantenimiento de alguna máquina empezaban a subir por encima de la media histórica. En el Ebro 160 de 1969. Seguía con 55 años encima en 2024. Iker lo mantenía exactamente como el abuelo lo había mantenido. Y el sistema de registro de Iker decía lo mismo que el cuaderno de Fermín en coste de mantenimiento anual, significativamente por debajo de cualquier otro tractor comparable. Días de fallo en los últimos 20 años. El abuelo, Fermín, vivió hasta los 86 años. Murió en 2018, en el caserío del Valle de Salazar, donde había nacido, con el Pirineo visible desde la ventana de su cuarto. En su funeral, en la iglesia de Ochagavía, con el otoño navarro alrededor, Iker habló del abuelo. Dijo: me enseñó a cuidar las cosas como si fueran a durar 100 años. Y me enseñó algo que no sabía que me estaba enseñando, aunque lo que funciona bien y nadie ha medido exactamente es precisamente lo que más vale la pena medir. Porque encontrar lo que uno no sabe que tiene que buscar vale más que encontrar lo que ya sabe que buscan. Era la frase del abuelo en el hospital. De vuelta al abuelo en el funeral, el círculo más perfecto que había hecho ningún discurso de este canal. El hijo de Iker, Fermín, que lleva el nombre del bisabuelo y que tiene 7 años y ya pasa las tardes en el cobertizo mirando el Ebro con la misma atención que tenía. Iker, a esa edad, ha empezado a hacer preguntas. ¿Por qué este tractor es más viejo que papá? ¿Y todavía funciona? ¿Porque lo cuidamos como si fuera a durar 100 años? Le dice Iker. ¿Y va a durar 100 años? Iker lo mira. Si lo seguimos cuidando así, dijo Iker. Puede que sí. El pequeño Fermín lo mira. Luego mira el Ebro. ¿Y cuándo podré conducirlo yo? Iker lo mira. Cuando sepas escuchar cómo suena, cuando está bien, dijo Iker, porque eso es lo primero.
Hay tractores que llevan años siendo los mejores de su comarca sin que nadie lo haya medido ni... Hay niños de 9 años que un sábado por la tarde con lluvia leen los cuadernos del abuelo y encuentran lo que nadie sabía que había que buscar en el Valle de Salazar, en el Pirineo navarro. Hay un caserío con un Ebro naranja en el cobertizo en 55 años, encima en coste de mantenimiento anual, por debajo de cualquier tractor comparable del Valle en días de fallo, en 50 años. 5. Y nadie lo sabía exactamente hasta que un niño de 9 años leyó 4 cuadernos de tapas verdes un sábado de lluvia de octubre de 2004. Esa es la historia de Iker y los cuadernos del abuelo en la historia del niño. Encontró lo que nadie sabía que había que buscar y la historia de un Ebro naranja que llevaba 20 años siendo el mejor del valle sin que nadie se lo hubiera dicho.